Bueno, mi querido amigo, pues como has escuchado en la introducción, hace unos meses tuvimos por aquí a Antón y hoy le hemos pedido que vuelva para hablarnos de uno de los asuntos que se quedó pendientes y que nos habéis preguntado muchísimo. Muchas gracias, Antón, por aceptar la invitación y estar aquí otra vez. Gracias a ti, Rubén, y gracias a todos los oyentes, que son por los que han pedido, y estamos aquí encantadísimos de volver a compartir mi tiempo con vosotros. Qué maravilla. Bueno, la última vez estuvimos hablando de tu trayectoria deportiva, de esas aventuras que habías vivido por Sudáfrica, si no me equivoco, entrenando con Jan Frodeno y con toda la jauría de bestias que había por allí. Y al final tocamos el tema del emprendimiento, ¿no? De cómo habías logrado relacionar o llevar a cabo tu vida deportiva como triatleta de élite y tu emprendimiento, que era cuanto menos curioso, porque a nivel de producto, a mí cuando me lo contaste dije, me cago en la leche, esto es súper interesante, y a la gente pues le pareció también súper guay. Entonces lo primero que te voy a preguntar es que nos recuperes otra vez aquel momento, que nos contextualices y nos cuentes cómo fue ese momento en el que a Antón se le plantea la posibilidad de emprender y en qué se basa esa idea que tuviste. Cuéntanos. Pues el otro día hablamos un poco de la trayectoria deportiva, de aventuras y demás, y hoy vamos directamente al lado friki, ¿no? Vamos a hablar de otras pasiones que me fue llevando el deporte, ¿no? En esa búsqueda continua de mejorar y demás, pues lo que hicimos en este proyecto es desarrollar productos de nutrición deportiva, y sobre todo empezamos en la parte de hidratación, ¿no? Bebidas isotónicas con agua de mar como ingrediente principal, ¿no? Y vamos a ver por qué. Entiendo que mucha gente se está llevando las manos a la cabeza ahora. Yo hice exactamente lo mismo cuando me la recomendaron hace muchos años. Y bueno, pues fue curioso, ¿no? Yo sufría bastantes problemas de calambres en pruebas cuando hacía bastante frío, cuando hacía calor. Y bueno, pues por mucho que intentaba tocar parámetros, ¿no? Como pues mejorar la fuerza o mejorar las adaptaciones a las transiciones o bueno, distintas maneras, pues era como algo que me lastraba, ¿no? En determinadas situaciones. Y pues por el impacto de ser un preparador físico y más tarde un osteópata, que me hablaron del agua de mar, ¿no? Y yo me llevé las manos a la cabeza, pero al final pues me decidí a probar y me fue tan bien realmente que no quise quedarme para mí ese conocimiento, sino decir, si esto me ayuda a mí y me ayudó a algunos amigos, ¿no? Que veremos en la entrevista como un campeón del mundo. Y dije, pues esto tiene que poder llegar a todo el mundo y ojalá que a la gente le pueda ayudar tanto como me está ayudando a mí. Wow, no me quiero ni imaginar ese primer momento en el que te dicen que el agua de mar, que dicho así, pues joder, a mí sinceramente me suena a tírate al agua, tírate a la playa y empieza a tragar agua, ¿no? Y de hecho estoy convencido de que la gente que nos está escuchando estará como frunciendo el ceño de decir, pero joder, si eso nos han dicho que es malo toda la vida, o que realmente te puede llevar a una deshidratación, que te puedes ir por la pata abajo, incluso que podrías llegar a tener fallos orgánicos si te limitas a entrar al agua y beber, ¿no? Entonces, ¿cuán de positivo es beber agua de mar tal cual? ¿O cómo se hace algo con ese agua de mar antes de poder ser ingerida, antes de poder obtener sus beneficios? ¿Cómo es ese proceso? O contextualízanos un poco si el agua de mar tal cual, o sea, tal cual está en la playa, tal cual la tenemos ahí, ¿es buena o no es buena? ¿O cómo se interpreta todo esto? Perfecto, Rubén, pues vamos de lleno. Aquí tocaste muchos puntos muy importantes. Primero, vamos a hablar de la salinidad, ¿no? El agua de mar pura tiene una salinidad en torno a 35-36 gramos por sales por litro. ¿Qué quiere decir? Que si cogemos un litro de agua de mar en un recipiente, por ejemplo de cristal, y lo ponemos a evaporarse con el sol, nos va a quedar un residuo seco, una cantidad de sales minerales entre 35 y 36 gramos. Eso es mayor a la salinidad que tenemos en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo, el plasma sanguíneo, por ejemplo, la salinidad es de 9 gramos por litro. Entonces, el agua de mar pura es hipertónica, tiene mayor tonicidad que nuestro interior. Interpretamos la tonicidad como el nivel de salinidad. De salinidad, exactamente, salinidad. Y esta es otra cosa importante también, que habrá mucha gente que diga, pero nosotros tenemos 9 gramos de sales por litro en nuestro interior. Y efectivamente, en todos nuestros líquidos internos
todo nuestro medio interno es salino, fuertemente salino de hecho. Por ejemplo, pues el plasma sanguíneo, pero también eso es muy fácil de ver si nos paramos, por ejemplo, yo creo que a todos nos ha pasado, si te entra una lágrima en la boca, tú rápidamente notas esa salinidad. En el momento que tú sudas, si coges el sudor con un dedo y lo metes en la boca, rápidamente notas esa salinidad. Entonces, todo nuestro medio interno somos un 70% agua, ¿no? Dicen desde un 80% que es un bebé, al 70% más o menos que se estima de un adulto, a un 60% de agua que puede ser una persona ya anciana. Pero somos un agua salina, fuertemente salina, ¿no? Todos nuestros medios internos, como digo, son salinos. De ahí a que muchos de los beneficios que vamos a ver que tiene el agua de mar, ¿no? Y otro punto importante que decías, primero, el agua de mar en sí, como decíamos, es hipertónica, entonces siempre nos han contado, oye, pero si el agua de mar deshidrata, bueno, es verdad a medias, hay que matizarlo. Es verdad que si tú bebes gran cantidad de agua de mar pura, primero no es tan fácil, porque al tener esa salinidad tan alta, el cuerpo ya no te permite beber mucho. Tú puedes beber un poquito de agua de mar pura, pero el cuerpo te rechaza tal salinidad, ¿no? Pero en el caso de que pudieses beber mucha, evidentemente sí que te estarías deshidratando. ¿Por qué? Porque un punto que vamos a ver mucho, yo creo, en el programa de hoy, es la homeostasis, el equilibrio natural que tiene el organismo. Si tú ingieres gran cantidad de sales minerales, el cuerpo te va a pedir agua para que tú equilibres y llegues a ese equilibrio siempre. Y entonces, lo que me decías, beber agua de mar pura podría tener sentido en cantidades muy pequeñas para determinados efectos antibióticos, por ejemplo, pero no es lo que buscamos en un rendimiento deportivo, por ejemplo. Entonces, tendríamos que hacerlas isotónica. ¿Eso cómo se hace? Pues mezclando agua de mar pura con una proporción de... La ideal a nuestro plasma sanguíneo es mezclar una parte de agua de mar pura con 3 partes de agua mineral. Eso daría la salinidad de 9 gramos por litro que decimos que tiene nuestro interior. A partir de ahí, hacia abajo, sin ningún problema. Depende, después hablaremos de dosis y demás, pero realmente si vamos a consumir bastante, por ejemplo, una actividad física, lo ideal es bajarle la proporción. Y esa sería un poco la diferencia entre hipertónico e isotónico. Y otra cuestión muy importante que tocaste es, ¿podemos llegar directamente a la playa y consumir el agua de mar? Bueno, realmente seguramente no sea lo más recomendable, ¿no? Porque tal y como tenemos el planeta hoy en día, pues a nadie se nos escapa que en el mar también se encuentran pues vertidos, residuos y aunque yo creo que el mar tiene una altísima capacidad de regeneración y podemos, si quieres, tocar después, para no enredarme demasiado, el caso del Prestige en Galicia, que es muy curioso, pero no es lo ideal. Entonces, también hay que decir que cualquier agua de mar que se venda en España, y yo creo que en todo el mundo, pero bueno, desde luego en Europa, necesita pasarnos por unos certificados para poder ser comercializada. Entonces, todo el agua de mar que vamos a comprar tiene unos procesos de filtrado y microfiltrado en frío para no perder propiedades que le garantizan que no tiene ningún tipo de tóxico y que no tiene ningún tipo de problema. Vale, entonces la conclusión que saco de todo esto, Antón, es que el agua de mar... Ahora veremos y profundizaremos acerca de lo que dice la ciencia sobre esto, sobre los posibles beneficios y demás, pero hasta lo que acabas de comentar, la teoría se sustenta en que el agua de mar, convertida en isotónica, igualando los niveles de salinidad que nosotros tenemos a nivel sanguíneo, es cuando, digamos, que se produce esa homeostasis y puede el cuerpo no rechazarla. De momento, con lo que hemos conseguido, según lo que nos has contado, simplemente que nuestro cuerpo no la rechace y no tenga un efecto adverso. Ahora nos meteremos con las consecuencias que puede tener su ingesta. La pregunta que yo te hago aquí es, ¿qué diferencia habría? Que entiendo que no tienes por qué saberlo, pero me acaba de surgir. ¿Habría alguna diferencia entre ingerir agua salina, agua de mar convertida en isotónica versus agua natural más pastilla de sales, que es lo que se hace habitualmente? Realmente no sería exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque en el agua de mar es agua salada, pero tiene muchos más componentes. Una pastilla de sales al final es solo las sales, ¿no? En el agua de mar realmente se encuentran pues, desde ADN a fitoplancton, zooplancton, hay cantidades
pequeñas, ¿no? Pero de proteínas, de grasas, de hidratos de carbono. El agua de mar al final es vida, ¿no? Es un medio que está vivo y de hecho, pues bueno, cuando decíamos que nuestros medios son salinos, nuestro medio interno, lo que queremos decir es que, pues lo que decíamos, ¿no? El plasma sanguíneo contiene exactamente los mismos minerales y la misma proporción que el agua de mar, cuando lo hacemos isotónico, ¿no? ¿Y eso por qué? Un poco al final, ¿no? La gente cuando cuentas esto se sorprende mucho, pero realmente es que la vida, las primeras células nacieron en el mar y esas células siguen viviendo como en una especie de mar que tenemos nosotros dentro, que es esa alta salinidad. Y lo que dice, ¿por qué no es exactamente igual? Bueno, pues un poco por eso, ¿no? Porque el agua de mar es mucho más que agua salada y además por otra cuestión, y es que el agua de mar aporta el mayor beneficio del agua de mar son el aporte de los minerales, ¿no? Que es sobre lo que vamos a hablar. Pero estos minerales en el agua de mar se encuentran de forma orgánica y biodisponible. Y esto es algo muy importante, ¿no? Que no tienen esas pastillas de sales. ¿Cuál es la diferencia? Pues que al ser orgánicos y al ser biodisponibles, el cuerpo los reconoce nada más entrar en el organismo. Nada más entrar por la boca, el cuerpo reconoce esos minerales y se absorben. No necesitan ir al estómago. Una pastilla de sales minerales no es orgánica y no es biodisponible. Entonces, la absorción se produce evidentemente, pero no tanto, porque tiene que ir al estómago y desde el estómago ya no se pues asimilan tanto. Se dice que sobre un 80% de lo que entra al estómago. Entiendo que esto explicaría los enjuagues con agua de mar, ¿no? Si, según lo que has contado, es más fácil que se genere la absorción a nivel bucal, por ejemplo. Luego también, si quieres, comentamos el tema de los enjuagues, que, bueno, he de decir que me he estado documentando lo que he podido antes de esta entrevista, porque si no me ibas a pillar en bragas con todo. Y digo, yo tengo que poder rebatirle a Antón todo y más. Algo que también he leído, tío, que me ha dado mucha curiosidad, no tengo ni puñetera idea de los beneficios, no sé si es bueno o es malo, pero he leído que el agua de mar contiene todos los elementos de la tabla periódica. Correcto. Yo he dicho, pero esto, yo me he acordado del argón, del xenón, de lo que yo aprendía en física o química. ¿Esto qué consecuencias tiene para el ser humano? O sea, ¿es algo positivo? ¿Es algo circunstancial? ¿Sabemos algo de esto? Es positivo, desde luego es anecdótico, eso es lo primero, pero yo lo considero muy positivo. ¿Pero por qué? Porque esto al final es lo que estábamos intentando explicar, ¿no? El padre un poco de la terapia marina se llama René Quinton, fue un científico francés del siglo pasado. Bueno, empezó a hacer los primeros estudios en 1897 y fue quien demostró que ese medio interno que tenemos nosotros es exactamente igual al medio marino, ¿no? Y de ahí un poco pues el porqué, ¿no? De por qué las primeras células, la primera vida se desarrolló en el mar. Y me queda un blanco ahora. No, estábamos hablando del hecho de que en el agua de mar estaban todos los elementos de la tabla periódica. Y nada, simplemente comentando si era algo circunstancial o nos podría eso reportar algún beneficio a nosotros. ¿El beneficio cuál es? Pues eso, ¿no? Que en cuanto estamos ingiriendo agua de mar, estamos ingiriendo los mismos minerales que tenemos en nuestro cuerpo. Los minerales se consideran, bueno, son un micronutriente, ¿no? Junto con las vitaminas, y los minerales se consideran los que están en mayor proporción. El resto se denominan oligoelementos. Y está en una proporción ínfima, ¿no? Al final, el agua de mar tiene un 58% de cloro, un 32% de sodio, y el resto, pues, está el magnesio, el azufre, el calcio, van bajando una proporción, y ahí ya te digo, muchos que se consideran oligoelementos porque están en una proporción ínfima. Pero al final lo que le estamos aportando es exactamente lo que el cuerpo espera, ¿no? Lo que es el líquido en el que se bañan nuestras células. Entonces, una proporción muy pequeña, sí, pero es la misma. Entonces, al final, yo creo que es importante, ¿no? Y otra cosa que seguramente vayamos a hablar hoy es la relación entre los minerales, ¿no? No solo es aportar minerales, sino que los estamos aportando en la proporción correcta, en la proporción que la célula espera. De hecho, con eso juegan precisamente las marcas, ¿no? Con la diferente proporción, porque digamos que está todo inventado en ese sentido, pero el jugar con las diferentes proporciones es lo que las diferencia al fin y al cabo. Bueno, llevamos 15 minutos de entrevista, yo creo que es momento de entrar en la jarana, en realmente que nos cuentes, Antón, qué consecuencias tiene el consumo de agua de mar de esta forma que nos has... Antes sí que me gustaría dejar claro, todo lo que vayamos a comentar ahora, ya nos estamos refiriendo al consumo de agua de mar en su forma isotónica, ¿verdad? Habiendo pasado ese proceso de haberla juntado con agua mineral en una proporción más o menos de 1 a 3, ¿has dicho? Sí. Vale, perfecto. Pues venga, vamos a ello. Cuéntanos un poquito más acerca de lo que dice la evidencia científica
en cuanto a los beneficios que podemos tener al consumir agua de mar. Bueno, pues aquí me gustaría referirme, hacer un breve, muy breve apunte a la medicina ortomolecular. Cuéntanos qué es eso, porque contextualízanos, por Dios, porque... Bueno, la medicina ortomolecular fue inventada por el Linus Pauling, que fue 2 veces ganador de premio Nobel. En el 1957 ganó el premio Nobel de Química y 5 años más tarde, el premio Nobel de la Paz. Y esta medicina ortomolecular lo que venía a defender es que bueno, pues, el origen, ¿no? y la prevención de las enfermedades se hacía pues, ayudando al organismo a mantener su equilibrio bioquímico y metabólico de los micronutrientes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Para ponerlo en palabras nuestras, pues que al final él defendía que gran parte de las dolencias y las enfermedades en nuestro día a día, en nuestro organismo, son por déficits de micronutrientes, vitaminas, minerales. Entonces, ¿en qué sentido ayuda sobre todo el agua de mar? Pues que va a aportar esos minerales y oligoelementos que en gran parte pues de esta sociedad tenemos déficit, ¿no? Podemos entrar, si quieres, también es un tema interesante, en ver por qué tenemos déficit, ¿no? Hoy en día. Y porque una pregunta, ¿no? muy recurrente es, bueno, pero si yo me alimento bien y me gustan, pues tomo mucha fruta, mucha verdura, ¿no? y me hidrato bien con agua, pues puedo tener la cantidad de minerales que necesito. Y bueno, realmente es cuestionable, ¿no? Con el estilo de vida que tenemos hoy en día occidental. ¿Por qué? Hay dos partes que, bueno, quizás sean las más importantes que han cambiado en las últimas generaciones, ¿no? A mí siempre me gusta decir que en la evolución del ser humano, pues los miles de años que llevamos, si lo ponemos en perspectiva de 24 horas, la vida que nosotros conocemos, esta vida de las últimas décadas, es 1 minuto. Entonces, eso nos da un poco la idea de que, claro, hoy en día, si hablas de cazar, por ejemplo, nos parece una barbaridad. O sea, que decir, que ¿cuánto tiempo tenemos que ir atrás para tener que cazar, para tener comida? Pero la realidad es que nuestros genes son prácticamente los mismos que en toda la evolución. Entonces, nuestros genes esperan ese tipo de vida. ¿Quiere decir esto que tengamos que ir a una caverna a vivir ahí y cazar y renunciar a la tecnología y todas las comunidades que tenemos? Para nada. Alguno lo necesita, ¿eh? Algunos necesitan. Y unos días siempre vienen bien. Pero realmente lo que quiero simplemente contextualizar es que los genes esperan eso, ¿no? Y la vida donde prima tanto el rendimiento económico y las comodidades, pues realmente se ve, ¿no? cada vez más en la ciencia que no es lo que nuestros genes esperan y que esos tienen pues distintos problemas. Entonces, si nos vamos que no me voy por las ramas, a que eran estos posibles déficits de minerales, de dónde vienen, pues yo creo que hay sobre todo 2 grandes puntos. Uno es la sobreexplotación agrícola, que hizo que durante las últimas décadas, en donde se buscó, ¿no? se pasó un poco de una producción de sustentación, ¿no? que la gente pues, producía para consumir ellos y demás, a buscar un poco el rendimiento económico. Esto llevó a cabo que, por ejemplo, ¿no? por irnos ejemplos concretos, se usan fertilizantes químicos, abonos en las tierras para tener mayor producción. ¿Qué problema fue? Pues que al final eso lo que llevó es una sobreexplotación. Los terrenos tienen pues una cantidad inferior de minerales, pero bueno, no sé exactamente el dato ahora, pero es abrumante la verdad. Y está claro que los alimentos que consumimos hoy, las frutas y las verduras, tienen una cantidad muchísimo inferior a la que tenían hace unas décadas. Entonces, por un lado, nos estamos alimentando con alimentos más pobres nutricionalmente. Y por otro lado, nuestra propia absorción de esos minerales, esas vitaminas, también es mucho menor. ¿Por qué? Porque pues, desde las últimas décadas estamos consumiendo productos procesados que nuestros genes, nuestra microbiota, por ejemplo, intestinal, no esperan. Y eso hace que bueno, pues, exista la disbiosis intestinal, por ejemplo, que lo que lleva al final es una peor absorción de nutrientes. Y no hablemos incluso del estrés crónico que sufrimos la mayoría de personas con el modo que tenemos, que eso lo que nos lleva es incluso a que aunque ingiramos grandes cantidades de minerales y vitaminas, pues la absorción sea mucho menor y perdamos gran parte de ellos. Entonces al final
es un cóctel que puede explicar por qué bueno, pues el déficit de minerales es una epidemia que tenemos en la vida occidental. Me acabas de dejar con la boca abierta porque nunca había caído en esto, sí que había sido, y soy muy consciente del efecto inverso de la hormesis, por ejemplo, en cuanto a otro tipo de detalles, como por ejemplo que no tenemos la misma capacidad de detectar los sabores después de haber consumido durante mucho tiempo alimentos altos en azúcares, que una persona cuando se abusa de tener un tipo de vida muy higiénico está más expuesto a contraer enfermedades porque su sistema inmune está más bajo, pero nunca lo había relacionado con este tema, con el... No se puede decir que la alimentación que tengamos sea tan sobreprotectora que haya disminuido la cantidad de esas sales minerales, pero sí que está más procesada. De hecho, aunque te vayas a un mercado a comerte una pera, aunque esa pera haya sido cogido de un peral y te la hayan puesto ahí, ese peral se ha creado en un espacio sobreexplotado por el ser humano y, como bien has comentado, pues con una serie de tratamientos que hacen que esa pera y la madre de la pera y la abuela de la pera y la tatarabuela de la pera no sean las mismas que lo que había antes, ¿no? Nunca había caído en esto. Me parece súper interesante, pero nos has jodido la vida mucho, porque ahora resulta que no tenemos sales minerales. Bueno, realmente, a ver, estamos hablando un poco de por qué nos puede ayudar el agua de mar, ¿no? Y otros productos, ¿no? Pero es importante, es una reflexión que, bueno, pues realmente, ya digo, o sea, que no me gustaría que nadie se quede aquí con la idea de que estoy diciendo que tenemos que volver a la caverna y producir nosotros, ¿no? O sea, quiero decir, el mundo está para usar la tecnología a nuestro favor y demás, ¿no? Pero que muchas veces un beneficio a corto plazo nos puede, si solo miramos a corto plazo, a largo plazo seguramente nos estamos perdiendo cosas, ¿no? Y dentro de esta epidemia de falta de minerales, posiblemente el más conocido y que por suerte se habla mucho hoy en día, porque intervienen casi 400 procesos metabólicos en nuestro cuerpo, es el magnesio. Se estima que el 90% de la población occidental tenemos déficit de magnesio. Y un poco es por lo que hablábamos, ¿no? Pero también si nos paramos un poco a pensar pues cómo era la vida de nuestros ancestros, que al final es casi toda la vida que tuvieron nuestros genes, pues en el caso del magnesio hay varias cosas, ¿no? Uno, la gente tenía un contacto con la naturaleza absoluto, todo el día, es que no había otra cosa. Exacto. Entonces, andábamos descalzos. El andar descalzos, más allá de los beneficios que pueda tener a nivel fisiológico y demás, por los pies se absorben muchos minerales. Y entonces, por un lado, absorbíamos muchos minerales y estábamos en terrenos que no habían sido alterados, digamos, con esos fertilizantes artificiales y demás. Entonces, simplemente el mero hecho de caminar ya nos estaba haciendo absorber minerales en unas tierras mucho más ricas. Incluso el agua que bebíamos, pues no es agua que viene tratada en un grifo y demás, sino que era agua que cogíamos directamente de arroyos, de ríos, y esos arroyos y esos ríos bueno, mueven gran cantidad de minerales, ¿no? Al final, el agua de la lluvia es prácticamente un agua destilada y pues los humanos no bebemos esa agua de la lluvia, pues porque necesitamos minerales, no solo aportar agua, ¿no? Entonces, al final, en ese recorrido desde que el agua que llueve y se arrastra en arroyos, en ríos y va al mar, va acumulando minerales, ¿no? Entonces, esas son unas cosas que explican, ¿no? Porque este déficit. Y luego otra, pues el estrés, ¿no? Lo que decíamos, el estrés tiene una función cuando es agudo, pero cuando es crónico, lo que hace es que excretemos gran parte de minerales, ¿no? El magnesio, por ejemplo, es un mineral que es pues de lo primero que perdemos en cuanto estamos estresados. Entonces, al final es una pescadilla casi que se muerde la cola. Evidentemente me estoy poniendo en lo peor, ¿no? Pero quiero decir que cuando se habla de este déficit, evidentemente, ¿no? Si podemos consumir alimentos de cercanía, si podemos consumir alimentos ecológicos orgánicos bueno, pues que un poco vayan regenerando ese suelo, que por suerte también me gustaría ser optimista en ese sentido. Creo que cada vez
el peso de los productos ecológicos y orgánicos, o en el caso de animales pues, de salvajes, ¿no? O animales que se alimentan de pasto y tal, y que están en el aire libre, pues eso al final sí que se ve que empiezan a aportar esos mayores nutrientes. Cuéntanos un poco cuáles son los efectos adversos de todas estas carencias, porque creo que ya ha quedado claro que sí, claro, hoy en día vivimos en una pandemia, una epidemia, perdón, de déficit de sales minerales, pero ¿cuáles son las consecuencias de esto? Porque yo no tengo pelo y me da igual. Alguien podría estar diciendo, vale, yo no tengo magnesio, pero ¿en qué adversidad me genera a mí eso? Pues mira, aquí es importante decir, por ejemplo, en el caso del magnesio son casi 400 procesos fisiológicos del organismo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Seguramente pues porque durante gran parte de nuestra evolución el magnesio estaba en tantos lugares y absorbíamos tanto que lo usamos para casi todo, ¿no? A ver, aquí se pueden citar muchas cosas. Por ejemplo, una cosa curiosa es que los minerales también, algunos compiten entre sí y otros necesitan de estar en relación para poder fijarse, ¿no? Por ejemplo, se da mucho entre el calcio y el magnesio. Muchas veces cuando tenemos déficit de calcio, lo que nos dan es magnesio. ¿Por qué? Pues porque el magnesio es el que ayuda al calcio a absorberse y a fijarse. Entonces, no sé, las funciones de los minerales, desde luego, podríamos decir, pues desde... Entiendo que son todas los procesos biológicos a nivel de generación de tejidos, irán por ahí los tiros, a nivel de absorción de oxígeno, en definitiva, pues las funciones vitales que contracción muscular, eso sí que lo tengo súper reciente de la... Vale. Entonces, dicho esto, Antón, ¿cuáles son los beneficios como tal? Vale, pues aquí otro punto muy interesante a tratar. Cuando hablamos de la homeostasis, que es el equilibrio natural del cuerpo, a mí me gusta poner, antes de entrar un poco en el caso de los minerales, un ejemplo con la temperatura. Y es que el cuerpo siempre se encuentra en una homeostasis, un equilibrio natural, ¿no? Nosotros puede haber 15 grados, por ejemplo, fuera, que nuestro cuerpo siempre se va a mantener en unos 36 con algo grados, ¿no? Con una variación térmica muy pequeña. Incluso si hace 40 y pico grados, como está haciendo ahora en algunos sitios, el cuerpo se mantiene en esa temperatura. Pues con el caso de los minerales pasa un poco lo mismo, ¿no? Cuando estamos hablando de este déficit, también hay un punto importante, ¿no? Y es decir, hay gente que, bueno, pues que aunque nos parezca imposible, pero hay gente que no consume agua, que no le gusta el agua y que solo consume refrescos, por ejemplo, o bebidas alcohólicas y demás. Entonces, lo maravilloso del organismo es que incluso gente que no consume agua y que habrá gente que solo coma productos procesados y que no le gusten las verduras o demás, incluso así el organismo es capaz de fabricar músculo, tejidos, tendones, absolutamente todo, ¿no? El cuerpo es, bueno, una máquina perfecta, ¿no? A mí lo que me gusta decir. Pero ¿qué pasa con esta homeostasis? Pues por ejemplo, si tenemos un déficit de minerales prolongado en el tiempo, pues gente que se hidrate mal, que tenga mucho estrés, bueno, todo lo que estábamos un poco hablando, el cuerpo tiene un depósito de minerales al que acude, que son los huesos. Los huesos tienen, pues bueno, sobre todo los minerales principales, calcio y magnesio. Entonces, cuando tenemos un déficit prolongado, que es lo que estábamos hablando, pues el cuerpo retira esos minerales de los huesos. Entonces, a corto plazo, el cuerpo siempre va a encontrar ese equilibrio. ¿Qué pasa? Que a largo plazo no es sostenible. Y muchos de los problemas que vemos de osteoporosis y muchas cosas, ¿no? Pues muchas veces es por eso, por un déficit prolongado en el tiempo. Qué bueno es entender el cuerpo humano, ¿eh? Fíjate, no es lo mismo decir, no, me faltan sales minerales, tengo un déficit de sales en los huesos, que entender que los huesos son el almacén de minerales y que son los que realmente solucionan el problema y se comen el marrón. El almacén de emergencia. Qué bueno. Le damos un poquito de caña a nivel deportivo, que yo creo que toca ver, bueno, ya hemos sido conscientes, hemos contextualizado la importancia de las sales minerales en el organismo, las consecuencias de su déficit, pero de qué manera podemos hacer que todo este panorama, que hasta lo que hemos pintado hasta ahora es desastroso, de qué manera podemos hacer que todo esto juegue a nuestro favor. Cuéntanos, Antón, qué nos dice la ciencia en cuanto al uso del agua de mar a nivel de rendimiento deportivo.
Bueno, pues aquí hay una persona que yo creo que ha hecho muchísimo por el uso de agua de mar en España y en el mundo, que es Rafael Nadal. Porque No, a lo mejor lo tienes que contextualizar porque no creo que haya nadie que le conozca. Grande, Rafa. Cuéntanos más de esto, por favor. Bueno, pues uno de los 3 mejores tenistas de la historia. ¿Qué coño? Mejor. El mejor. Pues es un consumidor habitual y se vio pues ya desde hace años, ¿no? Que la primera vez que salió en televisión fue un torneo en Australia, que él estaba sufriendo calambres fuertes y usó agua de mar, ¿no? Agua de mar, en su caso hipertónica, pero que bebía en cantidades muy pequeñitas para que después pues ingieres agua, incluso se mezcla con la saliva y demás y ya el propio cuerpo lo va haciendo isotónica. Entonces, ¿por qué se hace esto? Pues bueno, el agua mar, como decíamos, aporta sobre todo, ¿no? El gran beneficio son estos minerales. Estos minerales son fundamentales para un montón de procesos. Y en el deporte especialmente, ¿cómo nos ayudan? Pues bueno, por un lado, aparte de aportar esos minerales, lo que hace es que, lo que decíamos antes, el cuerpo reconoce esos minerales. Entonces, facilita el transporte de todos los nutrientes y toda la información que va directamente a la célula. Entonces, lo que decíamos, ¿no? No es lo mismo consumir una pastilla de sales, ¿no? Que evidentemente, que nadie malinterprete, que decir, está genial, pero con el agua mar estamos consiguiendo un efecto un poco superior. Después, otros beneficios que tiene para el deporte, pues bueno, eliminar el riesgo de hiponatremia, que eso para alguien que haya hecho deporte de resistencia creo que es algo fundamental, que todos seguramente nos hemos encontrado alguna vez, ¿no? Y por explicarlo llanamente, la hiponatremia se produce cuando pues consumimos demasiada agua con baja cantidad de minerales y eso produce que, pues bueno, que nuestra concentración de minerales en el plasma se vaya reduciendo y eso lleva, pues bueno, pues desde que tengas una fatiga o un bajón de energía a que incluso en casos graves pues se dan edemas y bueno, pues hay gente que tristemente ha fallecido. Por ejemplo, un caso fue muy importante en el Ironman de Frankfurt hace unos años, que hizo una prueba con muchísimo calor y la persona pues murió por eso, por una bajada de la concentración grave de minerales en sangre. Yo creo que, perdona que te corte, Antón, este caso que es extremo, quizá mucha gente no lo conozca, pero todos hemos visto en pruebas de larga distancia de más de 3-4 horas, maratones, esas imágenes de deportistas llegando a meta que parece que van borrachos, que no saben muy bien hacia dónde van, perdiendo el equilibrio, mareados, incluso cayéndose, reponiéndose y volviéndose a caer. Esas son las consecuencias, entre otras cosas, de este fenómeno, de este hito fisiológico que nos acabas de explicar, ¿no? Exacto, sí. Pero yo creo que la gente así lo va a visualizar. Esas imágenes que hemos visto en maratones de gente reventada corriendo que parece que van literalmente borrachos, sí. Eso es la hiponatremia. Sí, y yo creo que muchas veces tendemos a pensar que es falta de energía y realmente no es la energía, es que pues bueno, esa falta de minerales hace que el cuerpo colapse y no pueda desarrollar bueno, pues todos los mecanismos normales de actuación, mucho menos de hacer deporte, claro. Mira, tengo por aquí uno de los estudios, porque bueno, he de decir que antes de grabar este episodio le pedí a Antón que me pasase cierta información a nivel científica y hubo un estudio que hablaba de esto, Antón, que lo dejaremos también en la descripción del episodio, el estudio que desarrolló el doctor Del Coso con sus colegas en 2016, en el que ve precisamente que durante la competición de medio Ironman, que serían 1900 metros nadando, 90 kilómetros en bici y media maratón corriendo, se veía cómo la ingesta de agua de mar en competición mejoraba la concentración de electrolitos y reducía la pérdida de masa corporal en los triatletas. Por lo tanto, ese efecto remineralizante hacía que esta hiponatremia no sucediese o al menos la previniéramos de alguna manera. ¿Algún efecto más así interesante que podamos obtener a través del agua de mar? Cuéntame. Pues sí, para deportistas hay otro estudio también interesante que hicieron pues, Pérez Turpin y bueno, otros en 2017, donde pues, mostraron los efectos de una remineralización con agua de mar en una actividad deportiva. Y en este caso un parámetro que veían que mejoraba claramente era la reducción del ácido láctico a la misma intensidad. Esto pues llevaría también a un beneficio para el deporte, pues como sería la reducción de la fatiga, ¿no? que lleva a cabo por ese ácido láctico y la mejora de la recuperación, que también
son factores muy importantes, sobre todo en deportes de resistencia. Entonces entiendo después, cuando hablemos de la dosis, entiendo que también sería interesante tomarla no durante o antes, sino después. Efectivamente, sí. De hecho, pues bueno, muchas de las cosas que tomamos, de cualquier suplemento, muchos son tanto para la prueba en sí como para ayudarnos a recuperar, ¿no? Muchas veces, sobre todo, bueno, en una prueba, digamos, súper importante, igual no es lo que más estamos interesados, ¿no? Porque ahí lo queremos al rendimiento puro y acabar y me voy a la playa y no quiero saber nada durante una semana. Pero sí que en entrenamientos intensos es muy importante no solo que el entrenamiento vaya bien, sino que tú estés lo mejor posible al día siguiente para seguir entrenando. Entonces estos efectos de remineralización, ¿no? De mejora de la recuperación y de la fatiga, pues son importantes. Qué bueno, qué bueno. Vale, entonces por el momento tenemos dos clarísimos a nivel de deportes de resistencia, la prevención de la hiponatremia y la reducción de la fatiga gracias a esas concentraciones de acidosis metabólica. ¿Tenemos alguna cosita más? Pues sí, vamos Cuéntanos. con más, vamos a subir la apuesta. Venga, dale caña. Pues otro efecto del agua de mar es que, bueno, y de hecho esto es muy beneficioso para deportistas de resistencia que necesitamos consumir, pues reponer estos depósitos de glucógeno, ¿no? y de energía durante la carrera, y es que la propia agua de mar mejora la capacidad de transporte de aminoácidos y glucosa directamente al músculo, ¿no? Y esto hace pues, que tengamos una mejor síntesis proteica y menor riesgo de lesión. Bueno, no sé si entre todo el mundo es conocido, pero muchas veces, y de hecho hoy en día se habla muchísimo de la cantidad de hidratos de carbono por hora, ¿no? Que debemos consumir en deportes de resistencia, y eso es así, pero muchas personas quizá se olviden de que necesitamos una cantidad de sodio y de minerales, pero sobre todo de sodio, para poder absorber esos carbohidratos, ¿no? Entonces, en cuanto estamos en un estado de deficiente mineralización, perdemos esa capacidad de absorción, ¿no? Entonces también, pues bueno, es muy importante en ese sentido, ¿no? Y es que la glucosa entra al músculo, tanto en sangre como a nivel celular, a través de los receptores SGLT, y estos necesitan sodio para poder entrar. Entonces, es otro beneficio extra y muy importante, desde luego. Entiendo entonces que si yo a uno de mis deportistas le prescribo, me lo invento, 40 gramos de hidratos de carbono por hora durante 2 horas de esfuerzo, aunque esa persona consuma esos 40 gramos por hora, la diferencia entre utilizar en el bidón de la bici, pongo como ejemplo, agua de mar o agua de grifo, será que la absorción de esos 40 gramos será mejor. A lo mejor con 40 gramos no se manifiesta mucho, porque no es una ingesta muy alta, pero claro, deportistas de media larga distancia nos estamos yendo a 60, 70, 80, 90 gramos por hora. Entonces ahí entiendo que las diferencias serán abismales. Brutales, brutales, sí. De hecho, pues bueno, muchas de las personas, de los deportistas que tienen a veces pájaras, ¿no? Faltas de energía, es un poco por esto, ¿no? Porque ellos ingieren, y llega un momento que como si no son conscientes, ¿no? de tomar pues o un agua con minerales o unas pastillas sales o demás, pues que llega un momento que pierden esa capacidad de absorción, el estómago además se cierra y bueno, pues se quedan sin energía, ¿no? Entonces es algo, desde luego, muy, muy importante, ¿no? El aporte de glucosa al músculo, pues como decimos, se facilita y mejora pues consumiendo pues, agua de mar o sales minerales. Qué bueno, qué bueno. Entiendo que este aumento de la asimilación de transporte de aminoácidos y de glucosa ayudará también no solamente a nivel de, como hemos dicho, de glucosa, sino a nivel proteico. Me explico. Esto es una intuición, ¿eh? Si yo me alimento en el día a día con agua de mar o lo utilizo como nutriente en mis entrenamientos, en el momento en el que yo haga una ingesta de proteína con intención de aumentar los niveles de masa muscular o la calidad proteica de mi masa muscular, si lo acompaño de agua de mar, también va a haber una mejor absorción de esos aminoácidos, en este caso. Correcto, correcto. Por eso es lo que hablábamos un poco, que el agua de mar se considera como un preentreno incluso, ¿no? Básicamente pues porque facilita esa asimilación, ¿no? Al final lo que se reduce un poco la charla, por ponerlo de manera súper simple, es que en cuanto tenemos un déficit de minerales, muchos de los procesos se ven afectados, ¿no? Entonces,
El agua de mar, en su consumo regular, lo que aporta es que, bueno, pues que todo el organismo pueda funcionar a su máximo potencial, ¿no? Digamos que en el momento que nos faltan, pues lo mismo que estamos hablando de minerales, pues por ejemplo podemos hacer con las vitaminas, ¿no? Si nos faltan muchas vitaminas, de hecho, pues bueno, los estudios que hay últimamente con la vitamina D son increíbles, aunque bueno, en este caso es casi más una hormona, y esto vendría a ser un poco lo mismo, ¿no? Poner el foco en decir, si quiero conseguir lo mejor de mi organismo y quiero mejorar, voy a tener todo el que pueda funcionar al máximo rendimiento para, bueno, pues eso, prevenir y alcanzar todo mi potencial. Qué bueno, qué bueno. Joder, Antonio, pues muchísimas gracias por darnos un poquito de luz en este sentido, porque, vamos, a mí me estás dejando un tanto sorprendido. ¿Algún beneficio más importante de cara a deportes de resistencia? O, vamos, yo realmente con esto ya voy sobrado, pero no sé si hay algo más o no. Pues mira, uno también interesante, muy interesante para deportistas de resistencia, yo creo, sobre todo, pero para todo el mundo, es la mejora del sistema inmune. Y esto lo vieron en un estudio de la Universidad de Alicante, realizado por Semper en 2012. Y lo que vieron es que bueno, pues el consumo de agua de mar activaba el sistema inmune y hacía un efecto protector, pues reforzando el organismo ante virus, bacterias, bajas defensas y otros patógenos estacionales. ¿Por qué esto es importante? Pues bueno, porque un deportista, sobre todo de resistencia, que esté entrenando muy duro para una determinada competición, pues todos sabemos que nuestro sistema inmune en estas épocas de gran carga se deprime. Entonces es muy importante, pues desde luego, tener estos suplementos, en este caso hablamos del agua de mar, que pueda reforzar nuestro sistema inmune, ¿no? Porque, bueno, pues creo que seguramente todos hemos caído en algún tipo de enfermedad cuando estábamos en épocas de carga antes de una carrera. Y muchas veces es eso, ¿no? Que al final en un entrenamiento demasiado intenso, demasiado bueno, donde queremos forzar igual demasiado la máquina, pues puede tener esas consecuencias. Los que han entrenado maratón o los que han entrenado distancias tipo halves, Ironmans y lo han hecho con intensidad y con ganas, probablemente os hayáis dado cuenta que es súper habitual entre 4 o 3 semanitas antes de la competición o tener algún día de sangrado de encías, o estar reventado y tener unas décimas de fiebre algún día. Eso al final es lo que acaba de representar Antón. 5, 4, 3 semanas antes de la competición, semanas de impacto, semanas de mucho volumen, mucha intensidad de entrenamiento, y ahí es súper habitual. De hecho, recuerdo en Vitoria, 3 semanas antes, estaba en la cama, pero con 39 de fiebre, reventado, y mi entrenador diciéndome, nada, tranquilo, si es normal. Y yo, joder, macho, como esto sea normal, me cago en la leche. Pero bueno, gracias a Dios luego el cuerpo se repone. Y muchas veces, perdón que te interrumpa, Rubén, muchas veces es casi nuestro propio organismo que es inteligente y dice, oye, chaval, te estás pasando, frena. Vamos a asimilar todo lo que llevas trabajado y una vez que el cuerpo esté guay, vamos a poder meterle más. Qué bueno. Oye, Antón, antes de preguntarte por las dosis de ingesta o de cómo ha de ser esta ingesta de agua de mar, me gustaría, porque como vienes del deporte de élite y has sido triatleta de élite y te sigues comportando como tal, me consta que tienes relación con mucha gente del mundillo. Y antes de hablar de la dosis, me gustaría preguntarte cuál es el feedback que te han dado aquellas personas a las que les has puesto o les has dado la oportunidad de probar este tipo de recursos. Pues mira, los mayores beneficios que la gente me suele decir, ¿no? Ese feedback cuando yo les hablo, ¿no? O me preguntan. Por un lado es la mejora de los calambres. Yo creo que eso es un problema que, bueno, en mi caso ya te digo, era lo que más me llevó a investigar esto del uso de agua de mar. Y mucha gente tiene, pues bueno, un antes y un después. Cuando al final los calambres son multifactoriales, pero uno de los factores definitivos que hace que existan es una déficit de mineralización, ¿no? Una no correcta mineralización.
Y otro efecto también que me suelen decir bastante son mejora de los problemas intestinales, ¿no? Y yo creo que también eso es en parte un poco por lo que decíamos de que mejora pues la entrada de glucosa, por ejemplo, en el músculo, ¿no? Entonces, gente que tenía, pues bueno, yo por ejemplo en mi caso, pasé durante muchos años que no consumía geles deportivos, pues porque sentía que realmente me aportaban menos de lo que, o me fastidiaba más de lo que me aportaban, ¿no? En el sentido de que sí, igual me daban esa energía, pero al mismo tiempo no me sentaban bien el estómago y pues a veces que sí, conseguía llegar a meta bien y demás, pero luego estaba 2 o 3 horas con un dolor de estómago brutal. Y hay gente que, pues, siendo delicada al estómago, sí que mejoran con este consumo, ¿no? de bebidas isotónicas con agua de mar. Y luego lo más espectacular de todo, aquí llevamos a una historia un poco personal, y es que pues también, ¿no? Yo por ejemplo no lo sabía y es algo muy curioso, que la sensación de sed, nosotros lo identificamos como que necesitamos agua, ¿no? Pero realmente la sensación de sed sobre todo es necesidad de minerales. Entonces, es curioso y es un beneficio extra muy importante para el deporte de resistencia, que la cantidad de agua que necesitas beber, si tú bebes una agua de baja mineralización, que están tan de moda hoy en día, o un agua fuertemente salina, como puede ser una bebida isotónica con agua de mar, es que con muchísima menos cantidad tú te sientes saciado. Entonces, por poner un ejemplo muy heavy, pues bueno, tengo la fortuna de ser amigo y compañero de entrenamientos y compañero de vida de Iván Raña, que es campeón del mundo de triatlón, fue sexto en Hawái, en el campeonato del mundo, y en cuanto compartimos con él, que fue de las primeras personas, compartimos esta pócima mágica, como lo llamaba yo con mis hermanos, pues él lo empezó a usar y estaba haciendo Ironman, ¿no? Que son competiciones, pues bueno, en su caso de 7 horas largas, 8 horas, ¿no? Y él nos decía que dependiendo de la carrera, de la climatología y demás, calor, humedad y eso, que él consumía en un Ironman en el sector de bici pues entre 7 y 9 botellines, ¿no? Con agua, con sales, con carbohidratos, lo que necesitara. ¿Y cuál fue su sorpresa? Cuando empezó a usar agua de mar, dice que hubo carreras que con 2 botellines, con 2 o 3 botellines, él se sentía saciado. Y al final eso es porque la cantidad de minerales que le estás aportando es mucho mayor. Esa absorción, como decíamos, es mayor porque se asimilan ya al ser biodisponibles en la boca, sin ir al estómago y demás. Y era como algo palpable decir, wow, es que al final, simplemente por la cantidad menos que tengo que ingerir, menos cosas que van al estómago, menos peso que llevo encima y demás, el beneficio es espectacular. Necesito sentarme con Iván para hablar de esto, porque me surgen 1000 preguntas. Pero claro, la diferencia entre beber 9 bidones a beber 2, si la tasa de sudoración es la misma, entiendo que llegas pesando 4 kilos menos a meta, o te bajas a correr con 3 kilos menos, que eso en alto rendimiento es crucial. No sé, o sea, me surgen muchas preguntas, pero que no tiene sentido que te las haga a ti porque no puedes responder por él. Pero, joder, qué interesante. Cuanto menos interesante, sobre todo si sus sensaciones eran buenas. No notaba, o sea, él cómo se notaba corriendo después. No, bien, o sea, realmente él lo que decía es que él bebía lo que le pedía el organismo, ¿no? Y eso le llevaba a sentirse bien con esa poca cantidad que realmente él pues, le costaba, ¿no? Casi asimilarlo. Qué bueno, Antón. Vale, pues ok, vamos a suponer que ya llega un momento en el que un deportista toma la decisión de implementar en su ingesta diaria el consumo de agua de mar. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cuáles son las dosis? ¿En qué momento? ¿En qué formato? Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, aquí, como siempre, y yo como buen gallego voy a decir depende. Que creo que ya lo dije en otro episodio. Ah, que eras gallego. Joder, no me había dado cuenta. Y ya aprovecho. Bueno, va a depender siempre pues, de las necesidades de cada uno, de la cantidad de deporte que haga, las temperaturas que haga, ¿no? Ahora mismo pues ya está apretando el calor aquí en España y pues bueno, las necesidades de hidratación y de mineralización son mayores, ¿no? Todos lo percibimos. Entonces, pues para un deportista, por decir una cantidad, seguramente el agua de mar va a depender desde 100 mililitros a incluso medio litro. Esto sería agua de mar pura, que tendríamos que mezclar al día. La cantidad de medio litro sería para una actividad física súper exigente, súper larga, en días de calor, ¿no? Pero bueno, por traducirlo un poco a
a un entrenamiento, ¿no? y ver un poco cómo lo podría definir cada uno, pues seguramente el consumo de 50 mililitros antes de un entrenamiento. Incluso, por ejemplo, es muy beneficioso el consumir pues, una bebida isotónica con agua de mar o una bebida fuertemente salina, nada más levantarnos, porque al final son horas donde no estamos consumiendo minerales. En intraentreno, pues dependiendo de la temperatura y la intensidad y demás, pues seguramente entre 50, 60 hasta 100 mililitros por hora. Estamos hablando siempre de agua de mar pura. Vale, luego a esto habría que sumarle, o sea, entiendo que si son 50 mililitros por hora, me lo invento, estaremos hablando de 200 mililitros en el momento en el que se reparten 3 unidades de agua normal con una unidad de... ¿no? ¿Correcto? Exacto. Y de hecho, lo que te quería decir ahora, que yo soy partidario de dosificarla, o sea, de diluirla más en agua. Porque no es lo mismo, bueno, lo que decíamos que exactamente nuestro plasma sería una proporción 1:3. Pero realmente en el momento que tú te pasas un pelín, ¿no? O en esa proporción, hay veces que pues, bueno, te puede dar la sensación de sed. ¿Por qué? Porque bueno, lo que hablábamos, ¿no? Si el organismo siempre llega a ese equilibrio. Entonces cuando tú no metes minerales, el cuerpo lo va a retirar de sus depósitos, que pueden ser los huesos. Cuando tú metes mayor cantidad de sal, el cuerpo te va a demandar agua, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado en alguna carrera de ir con la sensación de sed, ¿no? Y beber y beber y beber ese agua de mar y tener sensación de sed y no es agradable. Entonces, bueno, esto también es, yo siempre lo digo, que al final el organismo es tan sabio que simplemente dejándonos un poco guiar por lo que nos dice, cuánto aprendemos, ¿no? Y el ejemplo es, por ejemplo, cuando vamos a cenar un día fuera de casa y cenamos en un restaurante donde pues, suelen usar mayor cantidad de sal, ¿no? Para poner los platos más sabrosos y demás, y vamos a un restaurante pues que es un festín y cenas un montón, y llegas a la cama y en mitad de la noche te despiertas con el agua seca, o sea, la boca seca, hay una necesidad de agua, y eso simplemente pues porque ingerimos gran cantidad de sal, de minerales, y el cuerpo no está demandando esa agua para llegar a ese equilibrio, ¿no? Entonces con el deporte sería un poco lo mismo. Yo sería partidario de diluirlo pues, en un 20% de agua de mar, lo que estábamos hablando antes un 25%, pues a un 20, incluso un 10, si vamos a estar largas horas. Por ejemplo, Iván decía que a él como le funcionaba mejor era como un 10%, porque al final son tantas horas que bueno, pierdes mucho líquido, pierdes muchas sales y seguramente tenga más sentido si vas a consumir mucho tiempo que la proporción esté un poco más diluida. Vale, perfecto. Entonces, claro, al oyente hasta ahora le hemos dado cifras de alguna manera de agua de mar pura. Que eso es como cuando me dicen a mí, ingiere 30 gramos de proteína, ya, pero yo me voy a comer el filete. Yo no sé lo que llevas. Entonces, haciéndolo práctico, ¿qué formatos existen? O sea, yo vivo en Madrid. Yo no puedo ir a Galicia, coger agua de mar, venir a casa, diluirla en agua y hacer todo el potaje. Tú puedes, que yo te invito. Bueno, vale, yo que soy un afortunadísimo, pero vamos, la mayoría de la gente entiendo, o sea, hay recursos además de lo que estáis haciendo vosotros, o háblame de lo que estáis haciendo vosotros en Artio, ¿correcto? Sí. ¿Qué dosis habéis utilizado vosotros? ¿Cómo habéis empaquetado este agua? ¿Cómo debe de suministrarse este tipo de bebidas? Si tenéis diferentes formatos, cuéntanos un poco, ahora sí que te pregunto sobre lo que estáis haciendo vosotros en Artio. Venga, pues nosotros, es decir, que el agua de mar que vendemos en Artio es de una zona especial, es un parque protegido de la Red Natura 2000. Se coge a profundidad, donde tiene pues, bueno, mayor el aporte de minerales y su pureza es mayor. Y además, pues bueno, como decíamos, para poder ser comercializada, lleva diferentes tratados de filtrado y microfiltrado en frío para no perder esas propiedades. Entonces, eso por un lado. Si hablábamos de consumir 50 mililitros de agua de mar, por ejemplo, en una hora, ¿no?, de deporte, en nuestro caso tenemos 3 gamas de bebida. 2 son las que son puramente deportivas, que son Artio Pro, que va a una mezcla del 20% de agua de mar, y la otra sería Artio Sport, que va a un 10% de agua de mar, el resto agua mineral. Entonces, si queremos consumir 50 mililitros de agua por hora, pues deberíamos consumir 250 mililitros de esta bebida Pro, que tiene mayor salinidad,
o medio litro de Artiosport, que es la que tiene pues menor salinidad. Si yo, por ejemplo, voy a salir con la bici y llevo un bidón con agua normal, hidratos de carbono, sea la marca que sea, y en el otro bidón llevo agua de mar, lo correcto sería, o lo que tú nos recomendarías sería ir implementando ese agua de mar de forma paralela al momento en el que yo voy haciendo la ingesta de hidratos de carbono, o debería de utilizar el agua de mar con el hidrato de carbono y en la otra llevar solo agua. ¿Qué opciones tengo? Para gustos hay colores. Vale. Realmente se podrían hacer las dos. Tú podrías diluir esa cantidad de hidratos de carbono en el agua de mar, que vaya ya diluida, porque de hecho, bueno, muchas marcas que tienen hidratos de carbono no aportan sodio, otras sí. Entonces habría que ver la cantidad y si ya aportan sodio, pues posiblemente diluyendo al 10 o incluso menos, sería interesante y eso que te va a aportar, además de aportar los minerales, te va a ayudar a esa absorción que decíamos que es importante, ¿no? para transmitir ahí la glucosa al músculo. Otra opción, pues que tú lo lleves aparte y tú vayas bebiendo un poco y tengas pues el sabor dulce por un lado y el sabor salado en el otro, que también puede ser interesante. Si lo haces como la primera opción, el segundo botellín podría ser simplemente agua y que también muchas veces, pues dentro de, sobre todo si vas a una actividad intensa, hay veces que la boca se te queda pues, con ese salado o ese pastoso del dulce y beber un poco de agua normal también te limpia. Entonces, a ver, ahí para gustos. Para los que sean corredores, que no tenemos la posibilidad de hacer la ingesta durante el entrenamiento, o sea, que vayamos con la tetilla de trail, pero lo habitual es que no, podemos beneficiarnos de esto haciendo la ingesta antes, después o en el día a día. ¿Tiene sentido esto? Correcto, para mí totalmente, porque de hecho lo que estamos hablando es que pues este equilibrio del cuerpo funciona en el día a día, ¿no? Es difícil pues tú paliar un déficit de un mineral o de una vitamina con una semana, ¿no? Esto al final es casi un estilo de vida. Entonces, si vamos a hacer incluso una maratón o una media maratón o lo que sea, no nos tenemos que decir, oye, es que si no bebo en este tiempo la voy a cagar. Bueno, no tiene por qué. O sea, realmente si tú vienes con unos depósitos en buen estado y al acabar vuelves a recuperar también, posiblemente sea óptimo. Incluso si puedes tener algún punto de avituallamiento que puedas dejar tu botella o demás, pues bueno, genial, ¿no? Que tú puedas aportar esos minerales y en ese momento también es interesante. Pero es importante que este posible déficit se valide pues, en el día a día. Contraindicaciones que pueda tener esto, porque entiendo que si me paso o si cumplo algunos requisitos, no sé, pregunto, hay ciertas cosas que no tienen contraindicaciones, como pueda ser, por ejemplo, el consumo excesivo de creatina, ¿no? Que lo tenemos recién estudiado hace poquito. Lo que no uses lo meas, sin problema. Aquí, ¿cuál es la situación? ¿Puede pasar algo? ¿Hay que tener alguna precaución? Bueno, parecido. Digamos que la precaución que yo le he escuchado a diversos doctores y médicos que hablan sobre el agua de mar, el único punto donde podrían tener alguna discusión es en casos de insuficiencia renal. Porque en casos de insuficiencia renal, pues bueno, este aporte de minerales, yo por lo que escuché, la mayoría no decían que sí o que no, pero decían que debe ser estudiado en cada caso, ¿vale? Entonces sería el único caso que yo hasta donde sé podría ser, bueno, se debería estudiar más. En el resto, pues realmente es un producto natural y las contraindicaciones, pues realmente es que si tú bebes gran cantidad de agua de mar y sobre todo si lo haces en hipertónico que decíamos, es agua de mar pura, pues tiene un efecto laxante, entonces pues te vas a ir por la pata abajo. Claro. Y de hecho pues es uno de los efectos también que hay gente que, bueno, pues que sufre problemas de estreñimiento y se usa el agua de mar como laxante también. Pero realmente lo que decíamos, que bueno, tocamos antes, ¿no? Y al final el cuerpo es sabio y sabe un poco llegar así, nos da pistas para llegar al equilibrio, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, su orina es muy blanca, que bueno, pues siempre se pensó que era lo óptimo para poder rendir en deporte,
muchas veces esa orina tan blanca lo que te está indicando es que estás consumiendo un agua con bajo aporte mineral y de hecho esa orina tan blanca lo que hace es que estás excretando gran cantidad de minerales. Y por otro lado, cuando es una orina muy amarilla, fosforita, como por ejemplo por las mañanas, por la mayoría de las personas yo creo, miramos y meas concentrado, que casi huele y demás. ¿Por qué? Porque llevamos 8 horas o las horas que llevamos durmiendo sin aportar minerales. Entonces, entre una y otra, ¿qué pasa? El cuerpo nos va a decir, ¿no?, la cantidad de agua por un lado y minerales que vamos necesitando. Qué bueno, respecto al tema laxante, yo he de decir que he probado el agua de mar. Antón me envió unas cajas hace un tiempo, las probé cuando estuve preparando Lanzarote, de esto ya hace bastante, y no noté ningún efecto. Y mira que le di a saco porque yo realmente quería probar los beneficios y ver si realmente me funcionaba. He de decir que yo lo que noté iba un poco en la línea de lo que has comentado, Iván, sin el extremo de los 9 bidones, porque yo no necesito 9 bidones para mis 3 horitas de bici, pero sí que es cierto que iba bastante más saciado, me entraba mucho mejor en ese momento. Yo lo que tomaba era Morten y lo que notaba era como que lo asimilaba mucho mejor, lo notaba también antes y sobre todo lo noté en la recuperación. Pues si te sirve como feedback, tanto a ti como a los oyentes. Yo recuerdo que en esa época sí que estaba haciendo dobles sesiones todos los días, más trabajo, más vida social, vida en pareja, o sea que no soy deportista de élite y estaba entrenando 15 horas a la semana, que no era poco. Wow. Entonces lo notaba bastante, o sea, esa sensación de sentirme guay de un día para otro. Pues no sabes cómo me llena de satisfacción y realmente es un proyecto que, más allá del beneficio económico que todos deseamos tener, ¿no?, y al final uno trabaja y pone horas y esfuerzo y quiere recibirlo, pero este feedback que me acabas de decir, que recibo pues por suerte todas las semanas, para mí es algo impagable. O sea, no te había dicho nada porque estaba esperando que hiciéramos la entrevista para contártelo. Tampoco me habías preguntado, ¿eh? Yo creo que tú te habías pensado, el cabrón este Rubén ha dejado las cajas que le mandé ahí arriba y no las ha usado. No, sí que las usé. Pero ya te digo, quería esperar a este momento para darte mis impresiones. A mí personalmente me gustó, yo lo que le digo a la gente es siempre lo mismo, tío, prueba, pero tanto esto como cualquier otra cosa, pruébala porque primero la ciencia tiene que posicionarse de alguna manera, pero aunque la ciencia no se posicione o diga que no funciona, pruébalo, porque a lo mejor a ti te funciona, ¿no? O sea, yo que sé, ahí también yo con estas cosas soy muy inclusivo para cuando la ciencia me dice que algo no funciona, digo, bueno, no me tienes que demostrar que funciona, me tienes que demostrar que no funciona, y en este caso pues tenemos evidencia más que de sobra de que parece que tanto en deportes de resistencia como en el día a día nos puede venir muy bien. Ahora lo que hace falta, y esto ya quizá vaya un poco en tu contra, pero yo te lo voy a decir igual, lo que hace falta es que tengáis más competencia, tío, porque, y esto te lo pregunto, ¿por qué Arti ahora mismo no tiene la competencia que puede tener cualquier marca de suplementos? Porque si esto se ha demostrado y se está viendo y lo estamos probando que funciona de puta madre, ¿por qué no se lanzan? Es que me la voy a montar yo. Te voy a hacer yo la competencia, tío. No, en serio, ¿cómo explicas esto? Bueno, realmente aquí ya daría para otro debate, y es hasta qué punto nuestras decisiones son racionales. Quiero decir, ¿hasta qué punto nos compramos el coche que necesitamos cada uno? ¿Hasta qué punto comemos lo que necesitamos cada uno? ¿O comemos lo que vemos, lo que se anuncia, lo que nos impacta? Entonces, bueno, ya te digo, aquí no es por salirme por las ramas, pero realmente es que las decisiones de consumo que tenemos, una está basada en la experiencia, ¿no?, propia, en la de compañeros y demás, evidentemente. Pero después, si no tienes un tamaño grande que te permita estar día sí día también en un podcast, en un programa de televisión, que salga una persona famosa, que salga un referente tuyo, que te puedas anunciar una prueba, es difícil al final. Se os está haciendo muy cuesta arriba el tema de la parte marketingiana, porque bueno, al final, joder, vosotros venís de la parte científica, de la parte del entrenamiento. Y claro, es muy diferente cuando te llega una marca o un grandísimo empresario, suelta X millones y dice, yo no sé si esto funciona, pero lo vamos a petar. Aquí es un poco el proceso inverso, ¿no? Es alguien que viene del fango, del barro, alguien que ha sido deportista, que le ha funcionado, lo ha compartido e entiendo que también la parte de escalabilidad quizás sea más compleja. Sí, pero es apasionante también, ¿no? Por eso, porque al final, pues
es lo que decía antes, para mí vender algo en lo que a mí me ha funcionado, en lo que yo creo tanto y poder explicarlo, a mí me apasiona. Estar hoy aquí contigo, hablando de algo que hemos parido y que está ayudando a tanta gente, para mí bueno, me pone la piel de gallina. ¿Con qué deportistas contáis ahora mismo? O sea, ¿quiénes estáis? Porque me consta, esto creo que lo mencionamos ya en el episodio anterior, y si no lo mencionamos, lo voy a decir yo. Esto, ahora matízame, pero una de las cosas que más me llamó la atención fue un mes antes de las Olimpiadas, de 2020 que pasaron a 2021, yo hablé contigo y te pregunté, Antón, ¿qué tal va el proyecto? ¿Cómo estáis? ¿Qué estáis haciendo? Y me dijiste con una ilusión enorme que ibais a llevar con Artio a varios deportistas olímpicos. ¿Cuántos de ellos hicieron medalla? Porque yo flipé, dije qué cabrones. Que no lo vamos a atribuir a que beban agua de mar. No, joder, es un sumatorio de lo buenos que son, pero yo dije, ¿cómo es posible? Nunca he visto eso. Que una marca que está empezando, entre comillas, apueste por un número limitado de deportistas y que casi todos, Ana Peleteiro, sí, ¿verdad? Mira, nosotros, aunque la empresa nació en 2018, fue cuando constituimos la empresa y demás, empezamos a comercializar en 2020. O sea, empezamos 2 meses, boom, pandemia, o sea, imagínate. De puta madre. Estamos curtidos. Súper fácil. Y para una empresa que llevaba 1 año y medio cuando fueron estos Juegos Olímpicos, pues llevamos a 5 deportistas a los Juegos. Para nosotros fue un éxito absoluto. Lo mejor de todo, que llegan allí, y el peor, a ver si entre 1000 comillas, fue un 7º puesto. De un chaval remero, Caetano Horta, que tiene 18 años cuando participó. Diploma olímpico. Después Adrián Ben, que hizo diploma olímpico en 800, el mejor resultado de un español en la historia de los 800 metros, con esa 5ª posición. Iago López Marra, junto con su compañero Diego Botín en vela, que hicieron cuartos, que estuvieron en medalla toda la semana de la clase 49er en vela, y justo en la medal race, en la última que puntuó más, quedaron cuartos. Un palo muy grande, y desde aquí un apoyo gigante, porque son unos cracks, son subcampeones del mundo y volverán a estar ahí en París seguro. Después Ana Peleteiro, que hizo medalla en atletismo, la única medalla de atletismo, hizo tercera en triple salto. Y la plata de Teresa Portela, en piragüismo, que es la deportista española con mayor participación en unos Juegos Olímpicos, 6 ediciones ya. Había sido cuarta un par de veces, quinta varias veces, siempre ahí, diplomas olímpicos, y consiguió su medalla con esta plata en Tokio. Así que 5 deportistas y los 3 diplomas y 2 medallas, fue algo espectacular. Para que aquí hay alguien que quiere que a Artio le vaya bien. Pues yo personalmente me alegro muchísimo porque conozco la ilusión y el trabajo y la honestidad que hay detrás del proyecto, y también eso ha sido lo que me ha hecho rogarte que vinieras a hablarnos de ello y a contarnos más. Así que, Antón, muchísimas gracias. Cuéntanos rapidísimamente dónde podemos encontrar todo esto que hemos hablado. Si quieres que ponga, no sé si tenéis la web ya operativa para hacer, cuéntanos. Sí, mira, directamente estamos en algunas tiendas y demás, pero yo creo que lo más práctico y cómodo, hacemos envíos a toda la península de Baleares, a Canarias aún no, pero llegarán pronto, y la página web es www.artiosport.com. Ahí se puede comprar todos los productos, están en distintas gamas. De todas maneras también, pues bueno, que todo el mundo que tenga cualquier duda, que necesita, que no se fíe, que quiera saber qué producto le puede ir mejor, cuándo, dónde y lo que sea, me pueden escribir en cualquier momento, que para mí es un auténtico placer poder compartir esto un poco que fui conociendo con el tiempo, y ojalá que poder ayudar a cuantos más deportistas mejor. ¿Dónde te pueden escribir, Antón? Pues Instagram, mi página web, antonruanova.ran. Vale, perfecto. Dejaremos todo de todas formas en la descripción del episodio. Me gusta dejarlo ahí todo documentadito para que la gente lo tenga súper fácil. Así que nada, tío, muchísimas gracias. Espero que hayas disfrutado. Yo me lo he pasado teta, he aprendido un montón. Y ya sabes, tío, esta es tu casa. Cuando quieras, menos salir a correr contigo, hago lo que sea. Bueno, en bici tenemos que volver otro día. En bici sí me la juego, porque ahí, bueno, tengo mis recursillos y tú puedes aflojar, pero corriendo estoy jodido. En bici me das para lo que haga falta.
Muchas Bueno, pues gracias, gracias tío. a ti, Rubén, gracias a todos los oyentes, que por eso estoy aquí y nada, a disposición para lo que se pueda aportar y sumar en este mundo, para eso estaremos. Muchas gracias, Antón.